en este 12º domingo del ciclo de Lucas, ya adentrándonos en lo más profundo del ayuno de Felipe, es decir, la preparación para la Santa Navidad. Nos faltan ya 2 semanas para poder celebrar, de acuerdo al calendario juliano, el misterio del nacimiento de Dios. El misterio del nacimiento de Dios. Todos estos escalones que vamos recorriendo en nuestro camino místico hacia ese encuentro, lo hacemos todos los años, pero cada año estamos llamados a dar, podemos decir, como solemos decir, una vuelta de rosca más. En efecto, los evangelios son los mismos que nos van preparando. En este 12º nos encontramos con el de los 10 leprosos, que al ser curados por la palabra del Señor, porque ellos lo pidieron, porque pidieron que tuviese piedad, Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros, recibieron la curación. Vamos a detenernos en algunos puntos sobre esto. Tenemos 10 leprosos, 10 excluidos de la sociedad, 10 parias, 10 intocables, 10 condenados a muerte en vida, pues no había modo de curar la lepra. A tal punto era algo tan fuera de la posibilidad humana, la cura de la lepra, es hasta tiempos recientes, y en algunos lugares del mundo sigue siendo lo mismo, tan condenatoria, tan destructiva, el saber que uno tenía lepra, era estar condenado a algo, a una muerte triste, terrible, que una de las cosas que se esperaba, que los rabinos esperaban en la tradición oral judía, que cuando viniera el Mesías, una de las cosas que lo iban a distinguir era que él iba a poder ser capaz, porque era el Mesías, de purificar a un leproso. Una de las cosas que las enseñanzas, las mejores enseñanzas de los rabinos, esa preparación que se hacía oral dentro del pueblo de Israel, que estaba esperando que venga el Mesías, cómo reconocer al Mesías, era justamente cuando curara a un leproso. De hecho, nosotros vemos, uno dice, pero ¿cómo en el Antiguo Testamento aparece la curación de un leproso? Naamán el sirio, que padecía lepra, fue a ver al profeta del Señor y el profeta le dijo, ni lo recibió, le dijo, vete a bañar al río Jordán 7 veces. Él en un principio no lo quiso hacer, diciendo, ¿acaso en Siria no hay ríos de mejor caudal que este? Y el sirviente le dijo, si te hubiera pedido algo difícil, lo hubieras hecho así. Una vez que te pide algo fácil, ¿por qué te vas a negar? Y ahora así, Naamán, en nombre del profeta, fue limpiado. Después de esos 7 baños, su carne quedó limpia como la de un niño, dice. Pero aquí no vemos al profeta haciendo un milagro, sino pidiendo a Dios que haga el milagro. El que toma la primera persona aquí es Dios hecho hombre, dice, cuando en este caso es Jesús, dice, Maestro, sálvanos, ten piedad de nosotros, somos 10 excluidos, 10 pobres. Él toma palabra, es él el que hace esta curación y les dice, al momento en el cual les da esa bendición, les dice, vayan a presentarse a los sacerdotes. Es decir, así de leprosos como estaban, ellos se pusieron de camino al encuentro con los sacerdotes, posiblemente en alguna dependencia del Templo de Jerusalén, donde se harían esta clase de exámenes, como está prescrito, para ver si una persona está curada de lepra y para ser rehabilitado, para testificar que esto realmente es así y para que se lo rehabilite con el resto de las personas. Estos 10, dice, estando todavía con lepra, no viendo ningún cambio,
hicieron caso a la palabra de Jesús y se pusieron de camino a Jerusalén. Pero este aquí que uno de ellos se encontraba en serios problemas. Era un samaritano. La desgracia de la lepra había hecho algo que no podía hacer ningún argumento humano, ni siquiera la fe en Dios podía hermanar a samaritanos y judíos. Ni se podían ni tocar, ni mirar, ni hablar. Sin embargo, la desgracia de la lepra los unió y los hizo hermanos en la desgracia. Compartieron el mismo dolor, y de esta manera estos 10 fueron a pedir lo que obtuvieron efectivamente. Iban de camino, pero claro, uno de ellos era samaritano. ¿Cómo un samaritano iba a ser purificado delante de los sacerdotes judíos? No podía hacer eso, no lo iban a admitir. De esta manera, el samaritano, una vez que vio que se había curado, como los demás siguieron camino a lo que Jesús les había dicho. No desobedecieron, pero cumplieron la orden que Jesús les dijo: ir a presentaros delante de los sacerdotes, de manera que ellos certifiquen que están curados. Y aunque veían que todavía tenían la enfermedad, ellos se pusieron de camino para hacer esto. No lo hicieron porque confiaran en lo que veían, sino en la palabra de Jesús. Sin embargo, de vuelta, al curarse como los demás, resuelve volver a donde Jesús. Desde un punto de vista, no tenía tampoco una posibilidad material de hacer esto ahí mismo. Él tendría que haber seguido camino hasta Samaria a presentarse a sus sacerdotes para ser reintegrado a su comunidad. Sin embargo, lo que primero que hacer es dar vuelta, se da vuelta, vuelve hacia él y se postra. Pregunta: ¿dónde están los otros 9? Dice Jesús. Y destaca que eso que hizo el que había sido leproso no solo era fruto del agradecimiento, pero el agradecimiento era fruto de la fe. Dice: la fe, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Aquello que depositaste en mí, yo lo transformé en el modo de poder entrar y librarte de la enfermedad. No solamente de eso, sino de la incredulidad, porque siendo samaritano, tampoco tendría por qué ver en Jesús al Mesías, si Jesús pertenecía al pueblo judío y era el samaritano. Los samaritanos esperaban su Mesías. De esta manera, Jesús, cuando le da a esta nueva vida, una nueva vida, imagínense volver de un lugar de donde nadie vuelve, poder reintegrarse a su familia, a su comunidad, a lo que sea, a la vida, volver a estar entre los vivos, no huyendo entre los montes, muertos de hambre y sufriendo las enfermedades por ese flagelo tan terrible. Nos encontramos entonces con un hombre agradecido cuya salud es fruto de su fe. Su sanación es lo que le pasó porque él creyó en Jesús, porque le creyó a Jesús y selló esa fe con la gratitud. Ahora bien, nosotros también hay un punto en que no debemos olvidarnos, que la lepra también es el signo, podemos decir, de todo pecado. Porque la verdad es que el pecado nos separa de Dios. Es algo que nos separa, no es que nos aparta, sencillamente nos separa. Y cuando recibimos la gracia para arrepentirnos y recibir el perdón, ahí también está nuestra fe en pedir de qué ser perdonados, de qué ser limpiados, de qué ser curados. A los leprosos los apartaban los demás hombres, pero el pecado mismo nos señala y somos nosotros los que nos apartamos. Somos nosotros los que nos separamos del cuerpo de la iglesia del que habla San Pablo, del cual Jesucristo es cabeza. Y es ahí entonces que nuestra separación de Dios
Así como la curación de la lepra viene de la fe, nuestra separación de Dios viene de nuestra falta de fe. Y es ahí donde tenemos que pedir lo que más tenemos necesidad, y es fe. Es asentimiento, es decir que sí, es confiar, es ponerse en las manos de otro, es tomar lo que se escucha como la verdad, es seguir aquello que se le ha indicado a uno. Todo eso implica la fe. Asentir y decir que sí a aquello que no entiendo, pero que confiamos en la palabra de quien me lo dice Jesús, me lo dice la iglesia, me lo está enseñando Jesús. Entonces me confío en eso. Cuanto más grande sea tu fe, más profunda será tu curación. Pero tu fe no puede venir sin la ayuda de aquel que da la vista a los ciegos, que da la limpieza a los leprosos o que hace resucitar a los muertos. Aquí somos nosotros los que tenemos que hacer un costado el obstáculo de nuestro corazón por el cual no pedimos con fervor y con convencimiento, de ponernos en manos de Dios, de rendirnos, de seguir nuestro propio camino para poder encontrar la gran luz, la gran vida celestial que Jesús tiene para traernos. Por eso con estos leprosos también vamos pensando que vamos caminando nosotros también hacia ese místico Belén en el cual contemplaremos el nacimiento del Señor. Podemos ir como los pastores, podemos ir como los magos, podemos ir como las bestias que fueron llevadas fuera de su voluntad, pero pudieron por lo menos presenciarlo, o ser enviados como los ángeles, en el caso en el cual también podemos ser aquellos que hagamos del nacimiento de Cristo una ocasión para atraer a nuestros hermanos a la vida de la fe y de la salvación. Podemos estar como los esbirros de Herodes, que vemos a Jesús como un enemigo de nuestros planes, o dejarnos llevar por el espíritu del mundo y seguir en la taberna esa misma noche, ocupado en nuestros asuntos, sin saber que ahí nomás, ahí cerquita, hay una estrella, está posada sobre un pesebre, hay ángeles cantando, pastores, magos y un niño que pequeñito ha venido a pescarnos para la salvación. Será cuestión que aprendamos a morder el anzuelo de la cruz, que nos aferremos a aquello que nos libra de nosotros mismos, que nos enfrenta a nuestras propias lepras, a todas esas cosas que queremos esconder, a todas esas cosas que de alguna manera terminamos pactando con ellas, pero no somos completamente libres en las manos de Dios para hacer aquello que el Señor nos ha llamado, algo mucho más grande, sano, bello, luminoso, que es la gracia que el Señor ha derramado sobre aquellos que lo claman a Él con fe. Amén. La Santísima Madre de Dios, la que siempre ruega por los suyos, nos allane el camino a este Belén espiritual.